Vamos a resolver este ejemplo relativo a la función lineal, donde se nos pide calcular todos los elementos de la función. Y el ejemplo dice lo siguiente: una persona se localiza a 812 kilómetros de la ciudad de Guanajuato. Se dirige a esa ciudad a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora. Determinar los kilómetros que le faltan para llegar después de 2, 4, 7, 9 y 12 horas de viaje. Bueno, ese es nuestro problema. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables de este problema. Bueno, aquí de acuerdo a lo descrito en la redacción del problema, pues tenemos dos variables. Uno que sería la distancia, los kilómetros que faltan para llegar a la ciudad de Guanajuato, y el tiempo de viaje que se lleva. Ahora, a partir de esas dos variables, tenemos que identificar cuál de ellas es la variable dependiente y cuál es la independiente. Bueno, en este caso, la variable dependiente pues serían los kilómetros faltantes para llegar a la ciudad de Guanajuato. Es decir que la distancia que falta para llegar a Guanajuato depende de cuántas horas de viaje se lleven. Y bueno, de acuerdo a esto, entonces, ¿qué tendríamos como variable independiente? Las horas del viaje. Y la variable dependiente, los kilómetros que faltan para llegar. Ahora, para la regla de correspondencia, recordemos que la regla de correspondencia es un enunciado donde se describe verbalmente cómo es que se relacionan las variables del problema. Bueno, ¿qué tenemos? Faltan 812 kilómetros para llegar a la ciudad de Guanajuato. Y se dirigen a dicha ciudad a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Bueno, ahora nuestro modelo matemático, de acuerdo a lo descrito en la regla de correspondencia, bueno, ¿cuántos kilómetros faltan para llegar a la ciudad de Guanajuato? Estamos a 812 kilómetros y cada hora disminuye esa distancia, es decir, aquí tenemos que considerar una resta. 65 kilómetros en promedio por cada hora de viaje que se efectúa. Entonces la distancia es de 812 kilómetros, pero por cada hora de viaje, pues esta distancia disminuye 65 kilómetros. Vamos a calcular la abscisa al origen.
para calcular la abscisa al origen, y se iguala a 0. Entonces, a partir del modelo matemático que tenemos de 812 menos 65x, si y es igual a 0, es decir, aquí tenemos en lugar de y, pues ya tenemos el valor de 0, entonces esto quedaría 0 es igual a 812 menos 65x. Como vamos a despejar x, este término que aquí está negativo lo pasamos al otro lado del igual y en automático cambia de signo, entonces quedaría 65x es igual a 812. Si despejamos nuestra incógnita x, ahora el 812 quedaría dividido entre el 65 y este sería nuestro resultado. ¿Cómo quedaría nuestra coordenada? X, y. Bueno, x son 812 entre 65, 0, porque ya se le asignó el valor de 0 a la variable y. Entonces nuestra abscisa al origen aquí quedaría 812 entre 65, 0. Ahora vamos a calcular la ordenada al origen. Y en este caso, bueno, pues a partir de nuestra ecuación de 812 menos 65x, ahora si x es igual a 0, ¿qué quedaría? Y es igual a 812 menos 65 por 0. Bueno, cualquier número multiplicado por 0 pues es igual a 0. Por lo tanto, solo nos quedaría y igual a 812. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ordenada al origen? X, y. X ya le habíamos asignado el valor de 0 y cuando x vale 0, y vale 812. Por lo tanto, nuestra ordenada al origen es 0,812. Ahora, para el dominio de la función, el dominio es el conjunto de valores que toman la variable independiente. En este caso, la variable independiente son las horas de viaje. Y aquí al final de nuestro ejercicio, bueno, se nos plantea una pregunta de los kilómetros faltantes para llegar después de 2, 4, 7, 9 y 12 horas de viaje. Entonces, este conjunto de valores, que son los valores que va a tomar la variable independiente, son los que vamos a registrar en el dominio de la función. Aquí está. Y bueno, ese resultado, aquí escribimos el conjunto del dominio, es decir, todos los valores que va a tomar nuestra variable independiente. Ahora bien, en este caso, para el rango, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de nuestra ecuación, que ya tenemos en nuestro modelo matemático, vamos a sustituir en la x todos los valores que aquí tenemos asignados. En primer lugar, si x es igual a 2, es decir, si llevamos 2 horas de viaje, ¿cuántos kilómetros faltan? Es lo que vamos a calcular. Sería entonces 812 menos 65 por 2. ¿Esto a qué sería igual? A 812 menos 130 kilómetros, que ya se recorrieron en 2 horas de viaje. Esto es igual a 682 kilómetros. Aquí está nuestro primer resultado. El siguiente valor para la variable independiente es 4. Entonces, si x es igual a 4 horas de viaje, ahora, ¿cuántos kilómetros faltan?
sería 812 menos 65 por 4. Y esto sería igual a 812 menos 260 kilómetros. Esto sería igual a 552 kilómetros. Esta sería la distancia que nos hace falta. En el siguiente caso, cuando llevamos 7 horas de viaje, si x es igual a 7, bueno, ¿cuántos kilómetros nos faltan? Sería 812 menos 65 por 7. En este caso serían 812 menos 455. Y el resultado de esta diferencia son 357 kilómetros. Es la distancia que falta para llegar después de 7 horas de viaje. El siguiente tiempo que nos dan, si x es igual a 9, entonces tendríamos 812 menos 65 por 9. Bueno, faltan 812 kilómetros. Después de 9 horas ya se han recorrido 585 kilómetros. Entonces faltan 227 kilómetros para llegar. Y en el siguiente caso, si x es igual a 12, que tendríamos 812 kilómetros menos 65 kilómetros por hora durante 12 horas de viaje. Esto que nos resultaría 812 menos 780 kilómetros. Por lo tanto, ya faltarían 32 kilómetros para llegar. Y aquí tenemos nuevamente para cada elemento del dominio su correspondiente imagen, y ese conjunto de imágenes es lo que conforma el rango de la función. Aquí tenemos una R mayúscula y un subíndice F, y por lo tanto serían 682, 552, 357, 227 y 32. Y estos serían los elementos de esta función lineal.